buenas noches, amados del Señor. Bienvenidos, inconmovibles, a una transmisión más, a una sesión más de un estudio bíblico. Es un honor estar en esta noche con ustedes. Es un honor que nos acompañen, llegar hasta donde quiera que usted se encuentre, en su casa, en su trabajo. Por ahí vi a alguien que estaba conectado en el bus, en fin. Donde quiera que usted encuentre, ya sea que lo esté viendo en esta noche, viernes 11 de septiembre de 2020, en vivo, o que usted esté conectado a través del YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentos de poder llevar nuevamente hasta ustedes un estudio bíblico más, la sesión número 4 de este estudio que hemos iniciado sobre la Biblia. Nos estamos dando un paseo precioso por la Biblia con sus generalidades. Vamos a ver los 66 libros poco a poco, pero con generalidades de cada uno de los libros. Quién es el autor, en qué fecha fue escrito, a quién fue dirigido, cuál es su trasfondo, qué cosas tenemos que aprender. Bueno, en fin, una serie de cosas preciosas. Yo quiero saludarlos a cada uno de los que están conectados con nosotros en este momento. Y bueno, tengo por acá a Marielena Villarreal. Bienvenida, Mari. El pastor Francisco Valverde, que siempre está ahí en la primera línea conectado con nosotros. Un amado hermano, amigo y consiervo, a quien admiro montones, que creo que hoy es la primera vez que se conecta en vivo, porque me dijo hoy que había estado viendo los estudios de Romanos, el pastor Andrés Garzón Valderrama. Bienvenido, pastor, muchas gracias por acompañarnos. Saludos a usted y a su esposita también, la pastora Yesenia. Mi esposa, como ustedes ya saben, está aquí al lado mío, haciendo monitoreo y viendo la transmisión para todos aquellos comentarios que usted pueda y tenga que hacer. También nuestra amada salmista Alejandra Sancho ya se encuentra con nosotros. Carmelita Dangla, que fue la que pone por acá que va en el bus camino a casa. Saludos, Carmelita, a Kenneth y a los chicos cuando llegue ya por casa. Estevitan Castillo, Coqui Vadilla, que sin duda alguna es una pieza fundamental también en los comentarios de estos estudios. Gaudí Alvarado Blanco, que hoy se conecta allá desde Pejivalle de Guatuso. Me imagino que debe estar también con la pastora Nuri y con el pastor Miguel Carazo. Nuestro salmista también Jason Salazar. José David Cascante, mi hijo, ya está por ahí conectado. Kenneth Chávez ya está por acá. Kenneth, bienvenido. Karen Pérez, doña Maruja Argüello, qué bendición tenerla por acá. Marta Álvarez, mi hermosa prima Tani, bienvenida. Doña Chuy García se conecta desde Ciudad de México. Bienvenida, doña Chuy. Qué emoción tenerla por acá con nosotros. Y por aquí en este otro monitor que tengo, había visto también a Cindy Guevara, que se conecta también allá desde Pava. Cindy es parte de la congregación de la pastora Gladys Casanova Moreno. Y bueno, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Como les decía, muchas gracias por estar con nosotros. Jarlin Garita, que acaba de conectarse, también gracias por estar con nosotros. Y como siempre, ¿verdad? La dinámica ya la conocemos. Usted, yo espero que tenga a mano su cuadernito, su lapicero, la Biblia, si fuera necesario tenerla a mano, aunque no estamos estudiando propiamente un libro bíblico en su trasfondo, haciendo exégesis y determinando todo lo que un libro de la Biblia conlleva. También es bueno que usted tenga su Biblia a mano. Y por supuesto, ¿verdad? No puede faltar, ya lo conocen, siempre lo promociono, ¿verdad? La bebida que el Señor Jesucristo hubiese tomado si no existieran las uvas, que sería, ya ustedes lo saben, el cafecito. Así que yo siempre con mi cafecito para poder funcionar. Si usted quiere, sírvase agüita, sírvase un tecito, póngase cómodo y disfrute de esta transmisión. Quiero poner, antes de que iniciemos con el estudio de esta noche, quiero poner aquí en pantalla nuestro lema, porque no quiero que vayamos a olvidarnos de cuál es el objetivo de todo esto que estamos haciendo. Y como ustedes saben, Inconmovibles tiene un eslogan que es cimentados sobre la roca. Esa roca es Cristo, pero hay también un lema que nosotros tenemos que está basado, aquí como se los voy a poner en pantalla, en Efesios capítulo 2 versículo 20, en nuestra versión de la Reina Valera 1960, y que dice de la siguiente manera: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Definitivamente, mis amados hermanos, la intención
de todos estos estudios, la intención de Inconmovible, de todo lo que se hace, incluso más allá de los estudios bíblicos que tenemos los viernes, es que usted y yo podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios, pero de una manera sana, a través de una sana doctrina, de una sana enseñanza, de acuerdo a las Escrituras. Sabemos que hay en la iglesia incluso enseñanzas que a veces no son tan bíblicas, hay enseñanzas que están totalmente también desviadas de la palabra de Dios, y tenemos también muchas costumbres de cosas que hemos repetido a lo largo de años, de décadas, incluso de siglos dentro de la iglesia, que no están bien fundamentadas en la palabra de Dios, y lo que queremos es reinventarnos, si puede decirse así, como siempre lo decimos, que usted pueda desaprender aquellas cosas que ya usted tiene en su mente y podamos aprender realmente a la luz de la palabra de Dios las cosas de manera correcta, con una interpretación correcta, con análisis que no van solamente a través de la Biblia, sino, como les he dicho en otras ocasiones, poder estudiar también como referencia otros documentos, libros sobre historia bíblica, sobre arqueología, y otra documentación que nos ayude a entender mejor la palabra de Dios en su contexto real y de acuerdo a lo que Dios ha querido enseñarnos. Le doy la bienvenida también a nuestro pastor Luis Paulino Valverde Jiménez. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Me imagino que por ahí debe estar también la pastora Eunice. Un fuerte abrazo y bendiciones allá hasta Zapote. Y también otra de nuestras salmistas que ha sido una bendición enorme para nosotros, Katia Navarro. Gracias por acompañarnos, y entonces, bueno, vamos a dar inicio ya a la sesión número 4 de hoy, que corresponde a los libros históricos, la parte número 2 de los libros históricos. La semana pasada estuvimos viendo los primeros libros, terminamos en Segunda de Samuel, y hoy vamos a ver ya lo que es la segunda parte de estos libros históricos, esperando en el Señor y confiando en el Señor, si así lo quiere, con el tiempo que tenemos, que podamos abordar todos los libros que nos faltan históricos, pero no vamos a correr. Como siempre lo decimos, lo importante es aprender bien. Vamos a ir despacito, con buena letra, que puedan ustedes tomar sus apuntes, que puedan ustedes también volver a ver después cuando se suba al YouTube. Si usted no se ha conectado, no se ha suscrito al canal de YouTube, suscríbase y coméntele a otros sobre esto que estamos haciendo, porque lo que queremos es que el Evangelio se extienda, que la palabra de Dios llegue a cada persona y el Espíritu Santo haga su obra en ello. Así que bueno, vamos a dar inicio ya a esta parte. Vamos a iniciar hoy con el primero y segundo libro de Reyes, así que como lo vamos a ver en este momento por acá, vamos a verlo por acá. Denme un segundito para ver dónde tengo yo por acá estas cosas que tenemos programadas. Ahora sí, ahí lo tenemos. Primera y Segunda de Reyes es los libros que vamos a ver, tal como ocurrió también con el tema de Primera y Segunda de Samuel, que hablábamos la semana anterior. Ponemos Primera y Segunda de Reyes en el entendido, mi amado hermano, de que en un principio ese libro, tanto Primera y Segunda de Reyes, se escribió como un solo libro. Luego, con el tiempo, por la extensión del mismo libro, fue separado en dos partes, pero por eso lo ponemos junto, porque en realidad es un solo libro, Primera y Segunda de Reyes, a la luz de la historia de lo que es este libro dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Decirle siempre, antes de iniciar ya, que usted tiene ahí la casilla de comentarios en el Facebook, donde usted puede poner todo aquello que considere, ya sea una pregunta, sea una duda, sea un comentario, un aporte, lo que usted haga engrandecer este estudio bíblico. Tenemos siempre esa dinámica porque todos vamos aprendiendo, y como siempre lo decimos, no lo sabemos todo. Vamos a tratar de enseñar todo lo que sabemos, y lo que no lo sabemos pues lo averiguamos, para que todos vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, entrando en materia, Primero de Reyes, podemos decir respecto a su trasfondo que en este libro se cuenta la historia de Israel desde el año 971 hasta el año 852 antes de
Cristo, comenzando además con los últimos días del reinado de David. Registra también los días de gloria de Israel durante el reinado de Salomón, luego de la trágica contienda civil que resultó en la separación entre las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, alrededor del año 931 antes de Cristo. Esto lo podemos ver en el capítulo 12. Vamos a encontrarnos también, que quiero sí que tengamos presente ese dato, vamos a encontrarnos con que tanto Primera, Segunda de Samuel, como Primera, Segunda de Reyes, y también los libros que siguen, que son Primera y Segunda de Crónicas, vamos a encontrarnos por ahí con el asunto de que estos libros no tienen un acomodo bíblico cronológico, es decir, no están en un orden cronológico acomodados en las Sagradas Escrituras, sino que en el caso específico de estos libros están más bien, podríamos decir, entrelazados. Entonces muchas historias de las que encontramos en Samuel las vamos a encontrar también en Reyes, las vamos a encontrar también en Crónicas, y lo que hacen es darnos una perspectiva un poco más amplia acerca de muchas de las historias. Por supuesto que los libros también contienen relatos que son únicos en esos libros, pero la mayoría están entrelazados también con las historias que ya hemos venido hablando, en este caso, como decía, del rey David, del rey Salomón, como vimos tanto en Primera como Segunda de Samuel. Trata prácticamente sobre los primeros reinados del pueblo de Israel, el reinado de Saúl. Luego, cuando viene David, Dios lo llama, lo unge, lo llama al reinado, luego de aproximadamente unos entre 14 y 16 años se estima que el rey David se sentó en la silla del trono de Israel, y luego viene el reinado de Salomón, y entonces en este libro de Primera de Reyes podemos seguir viendo parte de esa historia. Acaba además este libro con el reinado del rey del norte, Ocosías, donde Segunda de Reyes reanuda la historia. Como les decía a ustedes inicialmente, los libros de Primera y Segunda de Reyes originalmente están en un solo documento e interpretan la historia que ellos mismos narran, mostrando cómo el declive espiritual de Israel condujo también a un declive en su bienestar político. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Creo que la semana anterior lo estuvimos comentando. Vamos a ver en los libros históricos, vamos a ver lamentablemente la historia de Israel como una historia cíclica, como una historia que se va repitiendo una y otra vez, donde el pueblo de Israel empiezan a buscar de Dios, luego empiezan a creer que ya lo tienen todos, empiezan a dar un sincretismo entre los israelitas y las religiones paganas, y entonces ellos empiezan a caer en todo esto, y de un pronto a otro caen en una debacle espiritual, entran en un proceso de un tipo de desierto, si podemos decirlo así, espiritual, y luego vuelven a buscar a Dios, y Dios en su misericordia los vuelve a perdonar, los vuelve a restaurar, y eso lo vemos de una manera cíclica en toda la historia de Israel. Y es importante para nosotros entender esto, mi amado hermano, porque realmente esa también es la historia del pueblo de Dios. Hoy en día, los hijos de Dios pasamos también muchos por estas etapas, por estos procesos donde de pronto estamos en un nivel espiritual alto, de pronto empezamos a enfriarnos, de pronto caemos de ese nivel espiritual, perdemos totalmente esa relación con Dios, y el Señor en su misericordia, en su amor, Él, como dice en Oseas capítulo 2, Él prácticamente nos lleva al desierto, nos vuelve a enamorar, y nosotros volvemos a buscar a Dios, y en su misericordia, en su gracia, en su amor, nos vuelve a levantar. Esa es la historia de Israel, esa es la historia de los hijos de Dios, y debemos comprender el amor de Dios, pero también hay momentos donde Dios mismo se cansa quizá
de tanta majadería, se cansa de tanta perversión, de tanta idolatría, de tanto adulterio espiritual. Esa es la palabra correcta. Y entonces muchos han sufrido esas consecuencias cuando Dios aplica su justicia, y a nadie le gusta la justicia de Dios, porque realmente recibimos lo que merecemos y no lo que quisiéramos recibir, que es siempre la misericordia. Pero Dios siempre en su amor, Él es justo, Él es misericordioso, y debemos ir aprendiendo también de todo esto, que si bien son libros históricos, como hemos dicho, nos enseñan a nosotros sobre la historia de Israel, la historia de la iglesia, si puede decirse así, y cómo debemos nosotros poner atención en ello para no estar cayendo en estas mismas cosas que han pasado con el pueblo de Israel por años y que siguen pasando lamentablemente con el pueblo de Dios en la actualidad. El autor del libro de Primera y Segunda de Reyes es desconocido. Se cree por ahí que podría ser el profeta Jeremías, según se dice en Segunda de Reyes. Ahí se vislumbra por ahí en algún momento que podría ser, pero probablemente también el autor hizo uso de registros de la corte, como el libro de los Hechos de Salomón, como se ve una referencia en el capítulo 11, en el versículo 41, también del libro de las historias de los reyes de Israel, según se ve en el capítulo 14, versículo 19, y las crónicas de los reyes de Judá, según el capítulo 14, versículo 29, como referencia. Todo esto son contenidos que no están dentro de nuestras sagradas escrituras, pero que eran documentos que formaban parte de la corte real de Israel en aquel momento, y ha sido registrado por años tanto por el pueblo de Israel como por supuesto por sus maestros rabinos que le han dado seguimiento a todo esto. La fecha en que fue escrito este libro nos dice en realidad la declaración de ambos libros de que había una falta general de justicia a nivel nacional, y entonces usa la frase hasta hoy, que la usa mucho en todo el libro, y sugiere que la mayoría de los acontecimientos de estos libros se registraron en los años finales del reinado del sur, alrededor del año 630 al 600 antes de Cristo. El lugar en que fue escrito es probablemente Jerusalén, que es donde se encontraba el palacio real, cuando ya David estableció a Jerusalén como capital del reino de Israel, y Salomón continuó también bajo esa línea, y considerando también el uso que se hace o que hace el autor en este caso de registros de la corte, como decíamos, se cree firmemente que el lugar de escritura es Jerusalén. Ahora bien, en el libro de Crónicas de los reyes de Israel debió ser llevado a Jerusalén tras la caída del reino del norte, y es otra referencia que se tiene para poder considerar que el lugar de escritura, como hemos dicho ya, es Jerusalén. El propósito del libro de Primera de Reyes, bueno, vamos a ver que tenemos 3 propósitos por acá, y voy a tratar de indicárselos un poco más despacio, por si usted está anotando, usted pueda también tomar nota de ello y apuntar todo lo que pueda. Pero como le decía, siempre van a quedarse tal vez algunos aspectos rezagados. Usted puede volver a ver la transmisión de Inconmovibles en el grupo de Facebook, o puede volver a ver esta sesión en el canal de YouTube, si el Señor así lo permite, ya desde este fin de semana que esté disponible. Entonces, el primero de los propósitos de este libro de Primera de Reyes, podemos decir que los reyes de Israel necesitaban que se les recordase la interpretación profética de la historia de su nación. Creo que la semana pasada también habíamos hablado sobre este punto. Cuando hablamos de interpretación profética, estamos hablando de una interpretación de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que la palabra de Dios y el Antiguo Testamento nos enseña lo que es la profecía, y no de acuerdo al modernismo actual sobre la profecía. Es decir, no se trata de adivinación del futuro, no se trata de palabras individuales para que una persona pueda decir Dios me habló, o Dios me dijo que esto viene para mí, o que estas cosas son las que han de acontecer, sino más bien una palabra profética real, donde los profetas de Dios se levantaron para determinar lo que Dios tenía para el pueblo de Israel, y más allá del pueblo de Israel, lo que Dios
tenía y lo que Dios tiene incluso en nuestra actualidad para la humanidad, para todo el ser humano, en su plan de salvación, que como hemos hablado ya ampliamente, no solamente en este estudio, sino también en el estudio del libro de Romanos, tiene que ver también, o lo vemos más bien, ese plan de salvación desde el Génesis. Ya podemos ver el plan de salvación de Dios, y no solamente para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles en general, el mundo completo, aquellos que reconozcan que Jesucristo es el Señor, aquellos que se sometan a una vida de acuerdo a las palabras del Señor Jesús y sean sellados con el Espíritu Santo para salvación y para entender definitivamente que somos sus hijos. Ya algo que Dios ha depositado en el corazón, lo hemos visto en Romanos, no vamos a entrar otra vez en eso, y podemos decir que la obediencia a Dios trae recompensa y la desobediencia acarrea castigo, como lo habíamos visto también, que tiene el mismo propósito, si se puede decir así, el libro de Primera de Samuel. Esto se ilustra también en repetidas ocasiones a lo largo de las vidas de Salomón y de sus sucesores en el trono. Dice por acá nuestro amado hermano Coqui Badilla, ya nos da una referencia, dice: la Biblia no necesariamente transcurre de forma cronológica, como es el caso del Pentateuco. Estos van de una manera sucesiva, también es de un modo taxativo, es decir, reduce o limita la narrativa histórica sin dar muchos detalles de algunos acontecimientos. Por ejemplo, Job es contemporáneo de Abraham y muchas personas creen que sucedió muchos años después de este. Exactamente, gracias Coquito. Ya habíamos hablado en nuestra primera sesión, ¿verdad?, que si usted quiere realmente leer una Biblia que esté ordenada de manera cronológica, hay una Biblia precisamente que se llama la Biblia de estudio cronológico o la Biblia cronológica, donde no está dividida en libros, no está dividida en capítulos ni versículos, sino que está entrelazada totalmente con una historia transcurrida desde el inicio hasta el final, ya de una manera cronológica. Es la única Biblia que usted puede encontrar en el mercado, que usted pueda leer de esta manera y entender un poco mejor realmente la cronología de los hechos. Como hemos hablado también en la estructura bíblica que vimos en la primera sesión, la palabra de Dios está dividida también en grupos de libros, y estos grupos de libros, ¿verdad?, como en este caso que estamos viendo los libros históricos, no necesariamente, como Coqui está apuntando en los comentarios, tiene un orden cronológico, sino simplemente es acomodarlos de acuerdo a las enseñanzas que Dios quiere darnos. Como segundo propósito del libro de Primera de Reyes, podemos ver que el principio profético era también de aplicación a todos los israelitas prácticamente, y las vidas de los reyes servían como ejemplos. ¿Para quién? Para todas las personas, porque una de las cosas preciosas que nosotros vemos en la palabra de Dios es que la Biblia no le oculta nada a nadie y no oculta nada de nadie tampoco. Nosotros vemos historias que a veces nos hacen poner los pelos de punta, nos hacen sorprendernos, porque son historias que no nos pasan por la cabeza. A veces pareciera que estamos leyendo en algún momento ciencia ficción, de ver las cosas tan maravillosas en algunos casos y tan aterradoras en otras, que transcurren a lo largo de la palabra de Dios, pero es algo precioso de lo que tiene la Biblia. Entonces da un ejemplo real de cómo son las personas y de cómo nosotros podemos actuar, y vemos el carácter de Dios en ello, vemos sus atributos, vemos la forma de actuar de Dios para con nosotros, porque como hemos hablado y lo vimos también como ejemplo en el libro de Josué, hay versículos que a veces nosotros repetimos, como por ejemplo Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es un versículo sumamente repetido, sumamente recitado, lo usamos muchas veces cuando tenemos alguna situación para alentarnos, para darnos ánimo, y alguna persona por ahí puede decir: bueno, pero es que ese fue algo que Dios le dijo a Josué. Sí, fue algo que Dios le dijo a Josué, pero nos deja ver, como ya lo hemos dicho antes, el carácter de Dios. Cómo es que Dios trata a las personas, cómo es que Dios quiere tratar también con
nosotros, y es algo de lo hermoso que tiene la palabra de Dios, que no necesariamente porque haya sido dada una palabra a alguien no quiere decir que Dios también a través de su Espíritu Santo no nos lo diga a nosotros, no nos lo repita en algún momento que necesitamos escuchar ello, y nos infunde también aliento. Y entonces, como decía, parte del propósito de Primera de Reyes es pues ver de alguna manera un ejemplo para nosotros, la vida de los reyes, y entender también que ellos, siendo reyes, fueron personas comunes y corrientes que también se equivocaron, pero cómo Dios actuó en esos casos y cómo actúa también Dios en su amor, en su misericordia para con sus hijos, y también cómo actúa en justicia para aquellos que no se arrepienten y quieren seguir el camino de los perversos. En el caso también de un tercer propósito que encontramos en este libro, podemos decir que con sus muchas narraciones, el cumplimiento de profecías específicas se muestra acá en este libro de Primera y Segunda de Reyes también, y ha servido para recordar a los creyentes a lo largo de los siglos el poder y la veracidad de la palabra de Dios. Ya lo habíamos visto la semana pasada con Primera y Segunda de Samuel, cómo Dios sigue actuando, cómo Dios sigue cumpliendo sus promesas. El Señor no tiene su palabra, su promesa por tardanza, como algunos así a veces lo creen, sino que Dios cumple su propósito en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros, de acuerdo a la forma de Él y no de acuerdo a la forma de nosotros, de acuerdo a los planes que Él tiene hechos para gloria de su nombre y no los planes que nosotros hacemos, y muchas veces esos planes están dados más bien para gloria nuestra. Pero Dios cumple sus propósitos siempre, Él cumple sus promesas, Él cumple sus profecías, y podemos decir con certeza que hasta el día de hoy toda la palabra de Dios se ha cumplido y seguirá cumpliéndose hasta el último punto, hasta el último versículo del libro de Apocalipsis. La palabra de Dios seguirá cumpliéndose y veremos a Dios obrando y actuando más en estos tiempos finales, cuando ya el amor de muchos se ha enfriado, como la misma palabra nos enseña, donde estamos viviendo tiempos difíciles. Nosotros los cristianos seguimos viendo a Dios vivo, seguimos experimentando las proezas de Dios en medio de nosotros, y seguimos viendo cómo se cumple lo que Dios ha hablado en su palabra, en cada una de las letras de las Sagradas Escrituras. Rasgos singulares que podemos encontrar en Primera de Reyes. Bueno, decirles que se registra una gran tragedia cuando Salomón, que fue más sabio que todos los hombres, como habíamos visto ya, se dice en la palabra de Dios que no hubo ni habrá un hombre tan sabio como Salomón, se entrega a las tentaciones de las riquezas y de las mujeres en un acto totalmente reprochable, y yo diría que inentendible, porque siendo un hombre tan sabio, él empezó a salirse realmente de lo que Dios quería para él, empezó a tener confianza ya no en la sabiduría de Dios, ya no en el consejo de Dios, sino en su propia prudencia, en su propio entendimiento. Se hizo sabio según su propia opinión y empezó a entregarse a esas tentaciones, no solo de las riquezas, sino también de las mujeres. Como el pastor Luis Paulino nos ha enseñado, hay 3 Fs de las cuales todo cristiano debe cuidarse, y más aún un ministro. Pongamos esto en relación con el rey Salomón. Es un ministerio, es un reinado, es una posición de liderazgo, es una posición de eminencia, y el pastor Luis Paulino siempre nos ha enseñado las 3 Fs: fama, fortuna y falda, de las cuales tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros, y que indiscutiblemente Salomón no se cuidó en su tiempo. Vemos eso en referencia en el capítulo 10 hasta el capítulo 11, y vemos cómo Salomón se entrega a llegar al punto de tener 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. Imagínense lo que eso representa, algo totalmente descabellado, y no solo descabellado, sino que empezó a darse libertades con mujeres paganas, con mujeres que practicaban
ocultismo, con mujeres que practicaban culto a dioses paganos, a demonios, y empezó a darle libertad a esa práctica dentro del pueblo de Israel, y eso trajo una debacle absoluta del pueblo de Dios y por supuesto de Salomón, como el hombre de Dios que había sido, se dejó llevar por todo esto y se trajo al traste su vida, si podemos decirlo de esa manera. También otro de los rasgos singulares que podemos encontrar en Primera de Reyes se registra con la construcción y la dedicación del primer templo de Israel, que permaneció por casi 4 siglos, desde el año 968 hasta el año 586 antes de Cristo, y podemos ver esto una forma comparativa con los capítulos 5 al 8 y también con Segunda de Crónicas del capítulo 2 al capítulo 7. ¿Cómo se da esta construcción? El rey David ideó ese templo, el rey David plasmó en planos, en maquetas ese templo, pero Dios le dijo: has derramado demasiada sangre, es mucha la culpa que llevas por sangre en tus manos, tú no lo vas a edificar, lo va a edificar tu hijo Salomón. Y así se hizo de acuerdo a lo que Dios había establecido para este caso del primer templo de Israel. También podemos decir que durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó su mayor extensión, mucho mayor que la del actual Israel. Por supuesto que sabemos que es un estado pequeño, pero logró llegar a su máxima extensión en el tiempo de Salomón, y no solo consolidó, sino que también expandió las adquisiciones que ya David había hecho y que están registradas en el capítulo 4, versículo 24, pero también podemos verlo como referencia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 8. Y como un último rasgo singular, podemos decir que en el capítulo 17, versículo 22, se registra la primera de 8 resurrecciones corporales que están dadas en la Biblia, aparte de la de Cristo que se registra en la palabra de Dios, que digamos 8 resurrecciones corporales con nombre específico o con un caso específico, porque hay un dato muy interesante que yo quiero contarle. Quizá usted ya tal vez lo sabe o quizá usted nunca lo ha escuchado, pero la palabra de Dios nos enseña, aunque es muy poco predicado. Yo honestamente creo que no he escuchado mucho sobre este asunto en alguna predicación, pero en realidad cuando el Señor Jesucristo resucitó, la palabra nos enseña que también muchas otras personas resucitaron con Él y fueron vistos por todos los habitantes de Israel en este tiempo, ¿verdad?, de Jerusalén y de los lugares aledaños en el tiempo del Señor Jesús. Entonces, lógicamente, no se registra con nombre, no se registra con un personaje específico esa resurrección, porque fueron muchas personas, pero hubo más de 8 resurrecciones registradas en la palabra de Dios. Pero en este caso se habla de la primera resurrección con un dato específico en un versículo, aunque, como les decía, con la resurrección del Señor Jesucristo resucitaron también muchas otras personas, según lo que la palabra de Dios nos indica. Por aquí terminamos con lo que es el primer libro de Reyes y pasamos inmediatamente también a lo que es el segundo libro de Reyes en su trasfondo, que podemos ver cosas muy similares, por supuesto, con el primero de estos libros, porque, como les decía, fueron escritos como un solo libro que por su extensión en algún momento se llegó a separar. Dentro del trasfondo de Segunda de Reyes, mis amados, se detallan los años finales del reino dividido de Israel, desde el año 852 hasta alrededor del año 560 antes de Cristo. A pesar de avivamientos periódicos que hubo en la nación de Israel, que ya lo vimos también con Primera y Segunda de Samuel y también con el libro de los Jueces, las condiciones espirituales en ambos reinos fueron empeorando progresivamente hasta que por fin ambos reinos cayeron. El reino del norte cayó en el año 722 antes de Cristo. Hay una referencia de ello en el capítulo 17 de este libro, Segunda de Reyes. Luego, seguido 136 años,
El reino del sur cayó en el año 586 antes de Cristo y su referencia o su dato está registrado en el capítulo 25 de este libro. El periodo de tiempo cubierto por Segunda de Reyes y también que está relacionado con el segundo libro de Crónicas desde el capítulo 22 hasta el capítulo 36 vio el surgimiento de los primeros profetas escritores de Israel. Es decir, aquí ya vemos cómo van surgiendo los profetas, cómo estos profetas van registrando aquello que Dios les va mostrando. Toda la palabra profética contenida en la Biblia ya lo empiezan a registrar en libros, porque anterior a ello no se registraba como libro, sino que se hacía una referencia dentro de los registros reales de lo que Dios estaba hablando a través de sus profetas, a través de sus sacerdotes. El autor, como ya dijimos, es desconocido. Se cree por ahí que fue Jeremías quien posiblemente pudiera tener mucho que ver con la autoría de este libro, pero no hay ningún dato que pueda darnos la certeza de que fue Jeremías quien lo escribió. Y también vemos el registro de las últimas décadas del Reino del Sur, especialmente por el hecho de que tuvo una buena relación con Josías. Por eso se cree también de que fue Jeremías quien escribió este libro. Algunos eruditos creen que Jeremías también escribió todo Primera y Segunda de Reyes, aunque no podrían haber escrito el último capítulo de este libro de Segunda de Reyes, por cuanto no estuvo él en el exilio en Babilonia. Pero también, como hemos hablado en otro caso de otros libros, hubo personas también, algunos escribas, que terminaron de completar quizá algún libro. Algunos hicieron alguna recapitulación o quisieron cerrar el libro comentando lo que pasó posterior a la muerte de esos escritores, ya fuesen profetas o personas que han registrado la palabra de Dios. Raquel Obando nos pregunta, ¿cuáles eran los profetas escritores? Bueno, pues son todos aquellos que están contenidos en la palabra de Dios. Ya lo vamos a ver cuando iniciemos la sección de los libros proféticos, que empieza con el libro de Isaías y termina ya en el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías. Ahí tenemos ya toda esa sección de libros proféticos que lo vamos a ver en su momento, y estos son los profetas escritores de los cuales estamos haciendo mención. La fecha y lugar de Primera y Segunda de Reyes ya lo vimos, ¿verdad?, con este caso de Primera de Reyes, pero el capítulo 25 también fue probablemente registrado en Babilonia durante el exilio del pueblo de Israel, dentro del periodo de 30 años después de la caída de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. A los judíos se les permitió mantener actividades escribales mientras estaban en la cautividad. ¿Qué quiere decir esto? Se les permitió seguir escribiendo, seguir registrando su historia dentro de las concesiones que los caldeos dieron para los judíos cuando estuvieron en la cautividad. Ahora, el propósito del primer libro del segundo libro de Reyes ya lo vimos con el primer libro de Reyes. Rasgos singulares que podemos ver ahora dentro de este libro de Segunda de Reyes es que registra las últimas dos de las tres resurrecciones que se presentan en el Antiguo Testamento. La primera está en el capítulo 4 registrada, y la segunda tenemos una referencia en el capítulo 13. Y para la primera también podemos ver una referencia en Primera de Reyes, en el capítulo 17, desde los versículos 17 hasta el 24. Registra también el segundo de dos hombres en la Biblia que partieron de esta tierra sin morir. Entonces estamos hablando del caso de Elías, que se registra en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 18, que por lo que dice las Sagradas Escrituras no vio muerte, sino que un carro de fuego vino y se lo llevó, dejándole su unción, dejándole su ministerio a su predecesor, que fue Eliseo. Y el otro registro que tenemos de alguien que no vio la muerte fue Enoc, que fue el primero registrado y se encuentra en Génesis capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el 24, podemos ver esa referencia de cómo Enoc no vio la muerte. Y como último rasgo singular
que tenemos registrado dentro de este libro de Segunda de Reyes, podemos decir que la segunda y tercera de 3 ocasiones en que Dios detuvo las aguas del río Jordán están registradas en este libro. Podemos verlo en el capítulo 2, podemos verlo también en el capítulo 14 y podemos ver también una referencia adicional en el libro de Josué en el capítulo 3. Así que con estos datos terminamos lo que es primera y segunda de Josué, así que póngase cómodo porque vamos a seguir ya con el libro que sigue después de estos primera y segunda de Reyes. ¿Qué sigue por acá? Bueno, ahora tenemos otros 2 libros que están contenidos o que se escribieron, mejor dicho, en un solo libro. Los tenemos registrados dentro de las Sagradas Escrituras en 2 libros, y es Primera y Segunda de Crónicas, que se escribió también, como hemos dicho, tanto de Samuel como de Reyes en un solo libro, pero por su extensión estos libros fueron separados. Primera y Segunda de Crónicas, ya también como les he indicado, ¿verdad? Tenemos muchos datos en Primera y Segunda de Crónicas que coinciden con Primera y Segunda de Reyes, que coinciden con Primera y Segunda de Samuel, porque estos libros registran desde otras perspectivas también la historia de Israel, y como decía anteriormente, habrá algunos datos que se encuentran contenidos únicamente en estos libros, pero hay otros datos que coinciden también con los relatos que vemos en esos otros libros y nos dan una amplitud mayor de lo que esos relatos nos cuentan. El autor de estos libros de crónicas, tanto primera como segunda, es un autor totalmente desconocido, aunque la tradición nos dice que la paternidad de estos libros corresponde a Esdras, pero no podemos asegurarlo con certeza, por lo tanto queda como uno de los autores desconocidos de las Sagradas Escrituras. El libro está escrito desde una perspectiva sacerdotal, porque Esdras también fue sacerdote, además de un importante dirigente, y el libro fue completado en tiempos de Esdras. La mayoría de los eruditos conservadores creen que un cronista desconocido pudo haber sido el editor final de Primera y Segunda de Crónicas, así como de los libros de Esdras y el libro de Nehemías. También fueron originalmente un documento, como ya lo había dicho, y el autor o los autores usaron registros de la corte real de Israel, como el libro de los reyes de Israel, como las crónicas también del rey David, y el libro de los reyes de Judá y de Israel, como ya se ha hablado también que tanto el libro de Reyes como Samuel pudieron usar también estas referencias, y que se citan también en varias ocasiones en el libro de Segunda de Crónicas. La fecha y lugar en que ha sido escrito este libro, aparte de la genealogía inicial que vemos registrada desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, los acontecimientos de Primera y de Segunda de Crónicas tuvieron lugar desde la muerte de Saúl hasta el decreto del rey Ciro, cuando él determina que ya el pueblo de Israel puede salir libre de su cautividad y regresar a su tierra, y esto ocurrió entre los años 1100 y 538 antes de Cristo, es decir, la fecha de escritura de los acontecimientos de Primera y Segunda de Crónicas. Sin embargo, la genealogía de Zorobabel, que se nos muestra en el capítulo 3, nos lleva también más allá del año 538 antes de Cristo. Entonces podemos decir que los libros acabados fueron probablemente recopilados en el periodo post-exílico, es decir, posterior al exilio de Israel, alrededor del año 450 al año 430 antes de Cristo, y probablemente también registrados en Jerusalén, donde se guardaban, como ya lo hemos dicho, los registros de la corte real de Israel. ¿Quiénes son los destinatarios de estos libros de Primera y Segunda de Crónicas? Bueno, fueron escritos para los grupos segundo y tercero
de judíos que regresaron del exilio en el año 457 y en el año 445 antes de Cristo, durante la época de Esdras, de Nehemías y también del profeta Malaquías. Estos judíos, mis amados hermanos, necesitaban aliento en la tarea de reconstruir la nación de Israel, que había sido devastada totalmente por la invasión de los caldeos, y por cuanto también procedían principalmente de la tribu de Judá. En Primera de Crónicas se centra, podemos decirlo, en el rey David, y en Segunda de Crónicas la historia se centra en sus descendientes, los reyes de Judá propiamente, a quien se dedican estos libros. Propósitos de estos libros, bueno, vamos a mencionar 4 propósitos por si usted quiere ir anotando. Voy también otra vez a tratar de ir un poquito más despacio para que usted pueda anotar los datos que tenemos por acá. El primero de los propósitos del libro de Primera de Crónicas es dar una historia desde una perspectiva religiosa del pueblo de Israel, desde la época del rey Saúl, que fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, hasta el regreso de Babilonia, que se registra también en Primera y Segunda de Samuel y en Primera y Segunda de Reyes, viéndolo desde la historia política de este mismo periodo, pero en este caso de Primera de Crónicas, viéndolo desde una perspectiva sacerdotal, como ya hemos dicho, desde una perspectiva religiosa. Entonces ya podemos decir, tenemos en los otros libros la perspectiva política y real, y de este otro libro la perspectiva sacerdotal de esos hechos que ocurrieron en esas épocas, en esos años. El segundo propósito que tenemos es demostrar a los judíos que quedaron después del exilio en Babilonia y que vacilaban en su fe, que no se sentían muy seguros respecto a ello. Muchos de ellos no conocían tampoco la fe ya real de Israel, porque como hemos dicho, el pueblo de Israel fue en una debacle total hasta que ya fueron conquistados por los caldeos. Entonces poder demostrarles a ellos que Dios seguía estando activo, que Dios seguía siendo un Dios real, que Dios seguía siendo el Dios de Israel, que Dios seguía cumpliendo sus promesas y estaba dispuesto a volverlos a levantar, y que mantendría a través de las promesas que había dado desde Abraham, el padre de todos los israelitas, mantener esas promesas también para con ellos, y ellos vieran nuevamente la mano de su Dios, cómo los vuelve a levantar, cómo vuelve a restaurarlos, para que ellos vuelvan a ser una nación como siempre lo habían querido. El tercer propósito que tenemos también es mostrar a un pueblo que había perdido a sus reyes davídicos y que estaban ahora bajo el gobierno de Persia, que Dios sería siempre fiel al trono davídico. Eso lo vemos como referencia en el capítulo 17, en el capítulo 24 y en el capítulo 27. Y entre tanto que el corazón del rey persa estaba en manos de Dios, que podemos verlo también en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y esto es muy interesante tomar en consideración. No quiero adelantarme a algunos datos que vamos a ver más adelante en otros libros, sobre todo en los libros proféticos, pero Dios ha usado a lo largo de la historia a personas que son paganas, a personas que son incluso, si se puede decir, perversas para sus fines, para gloria de su nombre. Así como Dios declara de Nabucodonosor en el libro de Jeremías que es su siervo, aquí también Dios usa al rey Ciro, que es un dios pagano, que es el rey persa, para los fines de volver a cumplir con el pueblo de Israel sus promesas y demostrar de que Él tiene la soberanía absoluta sobre toda la raza humana, que nada se escapa de sus manos y que Él mueve de acuerdo a su voluntad y su propósito lo que tenga que mover, a quien tenga que mover para cumplir su propósito. ¿Y qué es importante de todo esto? Antes de leer el comentario que Coquito nos está haciendo por acá, lo importante que nosotros tenemos que aprender de todo esto, mi hermano, es que a veces nosotros le pedimos a Dios que meta su mano en muchas de nuestras situaciones, y a veces creemos que Dios solamente va a actuar a través de su pueblo.
a través de la iglesia, pero en realidad Dios puede usar a cualquier persona, Dios puede usar incluso a un animal si así lo quiere, como lo hizo con Balaam, que utilizó una burra para hablarle a Balaam. Dios puede usar cualquier persona o cualquier medio para cumplir su propósito en medio de nosotros, para cumplir su voluntad. A veces creemos que solo vienen bendiciones de parte de Dios por medio de hijos de Dios, por medio de su iglesia, pero Dios puede levantar a cualquier persona, ya sean impíos, ya sean ateos, ya sean incrédulos, ya sea gente que se levante incluso contra la iglesia. Dios puede utilizar a estas personas para cumplir su propósito, no solamente en la iglesia de Dios, sino también en cada uno de nosotros como sus hijos, para gloria de su nombre. Él utilizará lo que tenga que utilizar para que su propósito sea cumplido en cada uno de nosotros. Dice Coqui por acá que primera y segunda de Crónicas eran llamados Dibre Yayamín, espero haberlo pronunciado bien. Dice que significa hechos de los días. En la Septuaginta los llamaron Paraleipomena. Coquito, gracias por esas lecciones fonéticas que definitivamente, ¿verdad? Con la lengua trabada no se pueden. Paraleipomena, cosas omitidas, porque se creían que contenían historias que omitieron los otros libros históricos. Pero bueno, como podemos ver, gracias Coquito, como podemos ver, tal vez no es que se omitieron, sino que los hechos registrados en los otros libros tienen una perspectiva de reino, tienen una perspectiva política, mientras que Crónicas tiene una perspectiva sacerdotal, religiosa, como ya lo hemos visto, y por ende podríamos esperar que los autores no se fijaran en esos detalles religiosos o sacerdotales, quizá porque no eran de su interés o quizá porque en algunos casos desconocían también sobre estos hechos desde esa perspectiva. Muchas gracias, Coqui, por ese dato tan importante. Ahora bien, también el último propósito que tenemos dentro del libro de Primera de Crónicas es mostrar que Israel esperaba también que el reinado davídico fuese restaurado. Poseía el legado de David, que era el templo, y como señal de la bendición de Dios que permanecía. Entonces es otro de los propósitos que Dios quiere mostrar a través del libro de Primera de Crónicas al pueblo de Israel y hoy en día a cada uno de nosotros como su iglesia, como una referencia de lo que ha sido la historia del pueblo de Dios. Rasgos singulares que encontramos en este libro, podemos decir que hay un material que solamente está registrado acá en Primera de Crónicas, y ya Coquito nos hizo un comentario bastante acertado respecto a ello, y no en el relato paralelo de Segunda de Samuel. Entonces, ¿qué podemos ver? Hay 5 datos que se encuentran únicamente dentro del libro de Primera de Crónicas. El primero de ellos es la genealogía de las tribus de Israel, que se encuentra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Luego extensos preparativos para el regreso del arca de Dios a Jerusalén entre el capítulo 15 al capítulo 16. También los extensos preparativos para la edificación del templo de Dios entre el capítulo 22 al 29. Hay un salmo de David que está registrado en este libro, que se encuentra en el capítulo 16, y también tenemos como un registro el hecho de que Satanás alentó el censo de Israel por parte de David, que lo vemos en el capítulo 21. Y esto es muy importante, este relato que está en el capítulo 21, versículo 1, es importante porque muchas personas a veces se han preguntado por qué Dios trajo un castigo ante el pecado de David de realizar el censo, porque hay personas que dicen, bueno, pero ¿qué hubo de malo con que David censara al pueblo? ¿Qué hubo de malo con que David censara al ejército que tenía el pueblo de Israel? Y aquí se nos da también una luz acerca de esto, del hecho de que esto fue alentado por Satanás, no fue algo que Dios le dijo a David que hiciera, y en su momento David puso su corazón en las fuerzas militares de Israel, olvidándose de que no era la fuerza militar lo que le daba el poder al pueblo de Israel, sino que era Dios.
Jehová guerrero, Jehová su estandarte, Jehová su bandera, el que iba delante de ellos, el que peleaba delante de ellos, a quien ellos consultaban, que demostró una y otra vez en el pueblo de Israel que no se trataba de un asunto de números, que no se trataba de un asunto de poder humano, sino que se trataba de su poder, de su deidad y cómo él actuaba realmente para con el pueblo de Dios. Y David entonces se deja llevar por lo que Satanás pone en su corazón y se permite poner su confianza en el cuerpo del ejército de Israel para saber cómo estaban, y entonces ahí radica su pecado. Pero como les decía, este versículo es solamente un versículo, un registro único en toda la palabra de Dios, nos revela la importancia, o más bien el porqué del castigo de Dios para con David, de acuerdo al pecado que él cometió al censar el pueblo. Por acá terminamos con Primera de Crónicas. Vamos a entrar al segundo libro de Crónicas y luego de esto vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración a Dios que yo quiero que usted disfrute. Entonces vamos a ver Segunda de Crónicas. Siga ahí donde usted está y luego pasamos a este tiempito ahí para que usted ya pueda relajarse un poquito, que usted pueda si quiere levantarse, hacer otra cosa, pero yo esperaría que usted siga en sintonía de lo que vamos a ver. En Segunda de Crónicas podemos decir que el trasfondo es exactamente el mismo que Primera de Crónicas. El autor, ya lo dijimos, también está relacionado con Primera de Crónicas, igual que la fecha y lugar en que fue escrito y los destinatarios a los que este libro se da, que como dijimos claramente, tiene que ver con los judíos que regresan del exilio de Babilonia después de que el rey Ciro da la orden de que ya ellos pueden volver a sus tierras. El propósito también lo tenemos claro, ¿verdad? Y es mostrar la continua fidelidad de Dios a la casa de David, como la promesa que Dios le hizo a David y a toda su descendencia. A eso tenemos una referencia en el capítulo 7, desde los versículos 17 y 18 podemos ver este propósito de este libro de Segunda de Crónicas. Rasgos singulares que podemos encontrar en este libro. Bueno, hay un material que se encuentra solamente también en este libro de Segunda de Crónicas y no en los relatos paralelos de Primera y Segunda de Reyes. Lo primero que podemos decir de estos datos es el milagro al final de la oración de Salomón, que se ve reflejado en el capítulo 7, en los versículos 1 al versículo 3. Luego la defección de levitas y otros israelitas norteños piadosos a Judá después de la guerra civil. Eso lo vemos en el capítulo 11. Tenemos también la temporal humillación de Roboam, que lo vemos en el capítulo 12 propiamente. La lapidación lamentable de el profeta Zacarías, que está registrada en el capítulo 24. Y también vemos la conversión de Manasés en el capítulo 33. Y por último también diversos detalles adicionales acerca de Josafat, acerca de Usías, que era conocido como Azarías, acerca de Ezequías y acerca de Josías. Tenemos registrado acá en el segundo libro de Crónicas. Si podemos hacer una comparación con otros libros de la Biblia, podemos decir que vemos en ello los rasgos singulares que se muestran también en Primera y Segunda de Reyes, y también podemos hacer una comparación con el libro de Éxodo. ¿En qué sentido? Bueno, primero, entre los numerosos paralelismos entre la construcción del tabernáculo de Dios y la construcción del templo, y de hecho son datos extremadamente preciosos. Cuando uno se mete a estudiar la construcción, la edificación del tabernáculo, como la construcción del templo, podemos ver cómo Dios actúa de manera detallada, mi amado hermano, hasta en los últimos asuntos que uno no pudiese imaginarse. Podemos ver cómo Dios utilizó a personas llenas del Espíritu Santo para la obra que realizaban. Y no le estoy diciendo gente llena del Espíritu Santo para predicar su palabra, ni para fungir como sacerdotes, sino gente llena del Espíritu Santo para hacer obra en hierro, gente llena del Espíritu Santo para trabajar en madera, gente llena del Espíritu Santo para coser cortinas, para tejer alfombras, para bordar. Es decir,
Dios a lo largo de la historia, en lo que se refiere a la obra del templo, a lo que es la proclamación de su palabra, de su deidad, y cuando Dios ha querido hacer algo, siempre ha utilizado a personas llenas del Espíritu Santo que han sido preparadas para cualquier obra que sea la que Dios vaya a hacer. Así que yo le voy a decir una cosa: tenga por seguro que si Dios a usted lo ha llamado a un ministerio, tenga por seguro que si Dios a usted lo ha llamado a servir, no solamente dentro de una congregación, sino en su lugar de trabajo, en su lugar de estudios, en su propia familia, Dios ya lo ha preparado, Dios lo ha ungido con su Espíritu Santo para que usted haga la obra para la cual Dios lo ha llamado a servir, porque así está demostrado también en estos libros, como lo estamos diciendo. Otra comparación que podemos sacar con el libro del Éxodo es que así como Bezaleel fue designado por nombre para construir mucho del tabernáculo, que eso lo vemos en el libro de Éxodo en el capítulo 31, también Salomón fue designado por nombre específico para construir el templo. Eso lo vemos en Primera de Crónicas capítulo 28. Tanto Bezaleel también como Salomón eran de la tribu de Judá. Tanto Bezaleel como Salomón fueron guiados también por el Espíritu Santo en toda la obra que ellos tuvieron que hacer. Y también podemos decir que otra comparación es que la gloria de Dios apareció en la dedicación tanto del tabernáculo como del templo. Y tal vez podríamos decir, para hablar en tema de tabernáculo o de templo, que nosotros tenemos que ser entendidos en nuestros tiempos, que lo decimos ampliamente, pero a veces tal vez no lo entendemos con la profundidad que eso requiere. Es que usted y yo somos templo hoy en día de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Dios ha depositado toda su deidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está presente en cada uno de nosotros como templo de Dios, toda su deidad, y nosotros somos el altar de Dios en este momento, que llevamos su presencia a donde quiera que vayamos. Ya no hay necesidad de ir a un templo, ya no hay necesidad de ir a un tabernáculo, ya no hay necesidad de entrar a un lugar donde haya un arca, donde radica la presencia de Dios, sino que usted y yo somos un arca humana, somos un templo humano que cuando estamos con el Señor, cuando nos hemos dedicado a Él, cuando nos hemos entregado a Él, Dios deposita a través del Espíritu Santo, como le decía, toda su deidad en medio de nosotros, y nosotros somos portadores hoy en día de la gloria de Dios a donde quiera que vayamos, y debemos ser luz para todos aquellos que están en tinieblas. Con esto cerramos el libro ya de Primera y Segunda de Crónicas. Y vamos a pasar, como le decía, un tiempo de alabanza a Dios, de adoración a Dios. Yo quiero pedirle que usted se relaje un poquito. Si usted quiere levantarse de su silla donde se encuentre, levántese, estírese. No se pierda este tiempo, eso sí, porque lo que queremos es agradar a Dios en medio de lo que hacemos. Y yo le voy a presentar a usted, hoy tenemos otra primicia más en Inconmovibles. Bendito sea el Señor, porque no hacemos esto, mi amado hermano, se lo digo de todo corazón. No hacemos esto con ningún fin que sea exaltar ni el ministerio de Inconmovibles, ni exaltar el nombre de nadie, sino únicamente exaltar el nombre de Dios. Pero cuando Dios ha levantado a personas con dones, con talentos, como decíamos ahora, Dios los ha investido del Espíritu Santo para gloria de su nombre, y eso es lo que nos agrada. Y cuando podemos decir como hoy que tenemos una primicia en el ministerio Inconmovibles, no es para que el nombre de Inconmovibles sea conocido, es para que la gloria sea para Dios, para que el nombre del Señor Jesucristo sea levantado y podamos ver cómo Dios transforma vidas, cómo Dios saca de lo vil y menospreciado del mundo, como dice su palabra, personas comunes y corrientes, y las transforma en vasos de su gloria. Así que disfrute este tiempo, yo lo voy a disfrutar también con usted, y vamos a darle el pase allá hasta la Uruca a nuestra amada Sarita Obando, que hoy tiene una participación especial en esta transmisión del estudio de Inconmovibles.
qué bendición, Sarita. Muchas gracias de verdad por esa disposición, por participar esta noche de esta transmisión. ¿Qué le pareció? Dígame usted, ¿qué le pareció? ¿Verdad que debemos darle infinitas gracias al Señor por los talentos que Él va levantando en medio de nuestra congregación, en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, para gloria de su nombre? Y de verdad que agradecemos mucho esa participación que has tenido en esta noche. Yo espero que usted se haya gozado también, que usted pueda levantar sus manos y alabar a Dios por todo lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, por estos talentos que Dios va levantando a través de las artes para alabanza y adoración del nombre del Señor. Así que muchas gracias. Bueno, hay otras personas que se han ido conectando en el transcurso de la transmisión. Quiero saludar a alguno de ellos. Si alguno se me queda ahí por fuera, me disculpan, no puedo verlos a todos, pero bueno, tengo por acá a mi madrecita, Cristina Salas Murillo, quien quiero enviarle un abrazo fuerte y especial. El día de hoy está de manteles largos, no voy a decir cuánta edad tiene porque a ella no le gusta y también porque a mí me van a sacar también mi edad, entonces vamos a dejarlo por ahí. Tenemos también a Javier Rojas. Bienvenido, Javier. Chelita Marín nos acompaña también. La pastora Eunice por ahí ya se conectó también. Y vamos a ver, bueno, si hay alguien que se me quede, me disculpan, pero creo que ya por ahí están los que se han ido conectando. Muchas gracias. Seguimos acá en ya la segunda parte de este estudio de hoy. Nos restan 3 libros por delante, así que ya el tiempo se nos va acabando. Pero con ello cerramos también los libros históricos para entrar, si Dios lo permite, la otra semana a los libros poéticos, que es también algo precioso que vamos a ver. Y como les decía, vamos a entrar a esta segunda parte de ya los últimos libros que nos quedan, 3 libros en total. Ok, tenemos por acá, vamos a ver, tenemos por acá el libro que sigue. Es, mi amado hermano, el libro de Esdras. El libro de Esdras es el libro que sigue. Esdras, como ya lo hemos mencionado, era un sacerdote del pueblo de Israel. ¿Qué podemos decir de este libro de Esdras? Bueno, vamos a ver su trasfondo. Podemos decir que en el año 539 antes de Cristo, 66 años después que el primer grupo de judíos fuese llevado a Babilonia en el año 605. Eso podemos verlo en Segunda de Reyes capítulo 24. El imperio babilónico fue a su vez derribado por el rey Ciro de Persia. Y aquí estamos viendo lo que va a ocurrir en todo este trasfondo del libro de Esdras. Uno de los primeros actos del rey Ciro como nuevo gobernante de la Biblia fue permitir a muchos de los cautivos, incluyendo los judíos, porque no solamente el pueblo judío era cautivo en Babilonia, sino que había muchos otros pueblos que también los caldeos habían conquistado y se habían llevado a la cautividad, pero incluyendo entonces a los judíos y a otros pueblos, se les permite por medio de un decreto del rey Ciro que volvieran a sus tierras. Y esto podemos verlo también en un cilindro de el rey Ciro. Es un documento que se llama el cilindro de Ciro en la página 894. De hecho, si mal no recuerdo, y tal vez le pido a Coqui que me busque el dato y lo ponga aquí en los comentarios, pero este año 2020 el pueblo de Israel emitió una moneda conmemorativa con el rostro del rey Ciro para conmemorar lo que él hizo en este tiempo con el pueblo de Israel. El libro de Esdras registra el primer regreso de los exiliados judíos de Babilonia en el año 538 y el segundo regreso en el año 457, cuando Esdras mismo estuvo entre los que volvieron del exilio del pueblo judío. Además, el libro de Nehemías
no el de Esdras, sino el de Nehemías, originalmente combinado con este libro de Esdras, registra el regreso de Nehemías y de sus compañeros en este año 445 antes de Cristo. Lo vemos en El regreso del exilio, un documento que se llama así en su página 292. Estos son documentos extrabíblicos que usted puede buscar en internet y tener por ahí la referencia por si usted quiere leerlos. Son libros históricos sumamente interesantes. El autor del libro de Esdras es, bueno, propiamente Esdras y Nehemías. Podemos decir que fueron ambos escritores. Aunque las memorias de Nehemías dan mucho más material para el libro que lleva su nombre, es decir, el libro de Nehemías, pero ambos, tanto Esdras como Nehemías, escribieron sus propios libros. Esdras es evidentemente el sujeto de los pronombres en primera persona que se refiere al autor de su libro. Lo vemos en el capítulo 7 y repetidamente en el capítulo 8 y en el capítulo 9 de este libro. Aunque Nehemías desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 tiene un uso similarmente repetido del pronombre en primera persona, Esdras podría haber fácilmente también recopilado este libro de los diarios de Nehemías, es decir, que probablemente Esdras utilizó los diarios que escribió Nehemías en su momento para poder registrar los hechos que registra en su libro. Un segundo punto del autor, podemos decir también que tendría un conocimiento de primera mano de muchos de los acontecimientos que se relatan tanto en el libro de Esdras como en el de Nehemías. Y también, perdonen. Mil disculpas. Podemos decir también que Esdras como Nehemías tienen marcadas similitudes con Primera y Segunda de Crónicas. Podemos ver una comparación con otros libros de la Biblia respecto a esto, y hay un intenso apoyo tradicional para la paternidad por parte de Esdras del libro de Crónicas, pero como dijimos, en Crónicas no podemos asegurar esa información. La mayoría de los eruditos conservadores creen que un cronista desconocido pudo haber sido el editor final del libro de Esdras y de Nehemías, así como de Primera y Segunda de Crónicas. Ya lo hablamos en esos otros libros, pero hablamos que también era una costumbre habitual que alguna persona adicional después registrara algunos acontecimientos dentro de los libros que veía importante se conocieran. No por ello le quita la autoría del libro a la persona que lo escribió originalmente, en este caso el libro de Esdras. La fecha y lugar en que se da este libro, podemos decir que los acontecimientos tanto del libro de Esdras como de Nehemías cubren alrededor de unos 93 años. Su recopilación quedó probablemente finalizada alrededor del año 430 a.C. en Jerusalén. Los destinatarios de este libro son los judíos que volvieron de Babilonia, incluyendo no solo las dos tribus del sur, que eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, sino representantes también de las otras tribus, en este caso las 10 tribus restantes, y podemos verlo en el capítulo 1 del libro. El propósito de este libro, tanto de Esdras como de Nehemías, es dar seguridades a los exiliados que habían regresado, que Dios guardaría su pacto con ellos. Eso vemos una referencia en Nehemías 9, y que había por tanto esperanza para Israel. Lo vemos en el capítulo 10. Otro de los propósitos que tenemos es demostrar el poder de la oración. Tanto lo vemos en este libro, en el capítulo 9 y capítulo 10, como en el capítulo 9 del libro de Nehemías, y la importancia también de la palabra de Dios en tiempos de crisis. Nehemías hace frecuentes referencias a la lectura de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y de hecho, bueno, lo vamos a ver también ahora cuando veamos el libro de Nehemías. Se registra un pasaje precioso relacionado con la lectura
y el regresar a las Sagradas Escrituras por parte del pueblo de Israel. Y un tercer propósito podemos decir que es mostrar lo que puede suceder cuando simplemente una persona toma postura por el Señor. Es decir, cuando una persona, como podemos decir hoy en día, se para en la brecha y dice: yo voy a hacer esto porque Dios me lo ha pedido, porque siento en mi corazón de parte de Dios que lo voy a hacer, y tiene una decisión para hacer aquello que Dios lo ha mandado a hacer, y todo lo que se puede conseguir de la mano de Dios cuando se sigue lo que Dios está pidiendo. Nos pregunta Sara Raquel Obando Martínez: ¿qué son los eruditos? Ok, los eruditos, Sarita, son aquellas personas que tienen un amplio conocimiento, un amplio dominio de un tema específico. En este caso son teólogos y personas que tienen un amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras, no solamente de el interior de la Biblia, sino de dónde salió, de quiénes son sus autores y todo lo que estamos viendo en este momento. Espero con ello haberte ayudado a solventar tu pregunta. Rasgos singulares que tenemos en el libro de Esdras. Podemos decir, bueno, como primer rasgo singular, que la Biblia cuenta las historias de varios compañerismos de ministerio, como podemos ver un caso entre Moisés y su hermano Aarón en su momento, que lo vemos en el libro de Éxodo, como fue el caso de Elías y de Eliseo, que también está registrado en las Sagradas Escrituras. Lo vemos en este caso con Esdras y Nehemías, y cuenta acerca de 3 de estos equipos, también de compañerismo ministerial, si podemos verlo así, en el caso de Zorobabel y Josué, en el caso de Ageo y Zacarías, y naturalmente, como les decía, en el caso de Esdras y de Nehemías. Esdras fue uno de los últimos autores del Antiguo Testamento y uno de los primeros escribas judíos que iba a preservar el canon del Antiguo Testamento. Entonces él tiene una relevancia bastante grande dentro de lo que es el registro de las Sagradas Escrituras, en este caso del Antiguo Testamento. Esdras además es uno de los 2 libros en la Biblia que tiene un contenido significativo en lengua aramea, una lengua que está dada en la Biblia. Sabemos que el Señor Jesús hablaba arameo. Hay algunos pasajes de del Nuevo Testamento, de los Evangelios, donde el Señor Jesús menciona algunas palabras en arameo, pero podemos decir que en el caso del libro de Esdras tiene un alto contenido en lengua aramea, y el otro libro del Antiguo Testamento donde también encontramos el uso del arameo es el libro de Daniel, y podemos ver ahí también que el uso en realidad del idioma arameo en este contexto que estamos hablando del Antiguo Testamento se dio mayormente en aspectos políticos, cuando se utilizaron las palabras en este antiguo idioma. Con esto cerramos entonces el libro de Esdras y vamos a pasar ahora por consiguiente al libro de Nehemías, que es el libro que le sigue y que, como estamos viendo acá en este estudio, tiene también una muy alta relación con todo lo registrado en el libro de Esdras. ¿Qué podemos decir del libro de Nehemías? Bueno, en su trasfondo podemos hablar que este libro registra el regreso de Nehemías a Jerusalén desde el exilio en Babilonia, aproximadamente en el año 445 a.C., la reconstrucción de las murallas de Israel, su carrera como un dirigente político y su regreso temporal a Babilonia 12 años después, que está registrado en el capítulo 13. En tanto que Esdras era un sacerdote y un maestro de la Biblia que centró su atención en la purificación del pueblo de Israel, trabajó de la mano con Nehemías, que fue un estadista y un constructor, que centró su atención en la protección del pueblo de Israel. Es decir, ¿qué es lo que hizo este grupo ministerial o este equipo ministerial? Por un lado, Nehemías toma la labor de reconstruir las murallas, de reconstruir Jerusalén, de volver la alegría al pueblo de Israel en temas de ciudad, en temas de pueblo, en temas
político, si puede decirse así, y por otro lado, Esdras tomó la posición de poder regresar al pueblo de Israel a sus creencias, de regresarlo a Dios y sobre todo de regresarlo a la palabra de Dios. Ambos podemos decir que son personas sumamente valientes en la labor que tomaron. Nehemías, de la forma que se acerca al rey para pedirle los recursos y que él es concedido de parte de Dios para que él haga esta labor tan necesaria en ese tiempo de la reconstrucción de Jerusalén, y Esdras de poder volver a las Sagradas Escrituras. Y como les decía, se registra un pasaje precioso en este libro donde podemos ver cómo Esdras se para delante del pueblo. Dice la palabra de Dios que delante de todos aquellos que eran entendidos, se cree que ya eran jovencitos desde por lo menos los 12 años en adelante, para hablar de las Sagradas Escrituras, de lo cual tenían años de no escuchar, y que todo el pueblo estuvo por horas atento a la palabra de Dios, llorando y agradeciendo a Dios poder volver a escuchar lo que Dios hablaba a través de las Sagradas Escrituras. Y esto es algo que tiene que impactarnos a nosotros hoy en día, mucho más en este mes de la Biblia, diría yo, aunque debería ser en todo tiempo, pero más en este mes de la Biblia, que podemos reflexionar sobre ello, porque realmente hay mucha gente hoy en día que menosprecia la palabra de Dios. Hay mucha gente que tiene la palabra de Dios como poca cosa. Hay mucha gente que no le muestra el interés que la palabra de Dios requiere, ni la importancia, y definitivamente tenemos que volvernos como el pueblo de Israel en este tiempo, en estos tiempos que hablamos de Nehemías y de Esdras, en un corazón volcado hacia lo que Dios quiere decirnos, hacia lo que Dios quiere enseñarnos, y sobre todo a lo que Dios muestra a través de su palabra para cada uno de nosotros. El autor de este libro de Nehemías, decimos por consiguiente que fue el mismo Nehemías, y en tanto que Esdras probablemente recopiló el libro de él basándose en las memorias de Nehemías, es evidente que Nehemías fue el autor de las secciones que se le atribuyen directamente, que incluyen los capítulos desde el 1 al 7 y el capítulo 13, donde los pronombres en primera persona se atribuyen a él. Ya Coquito nos tiene por acá el dato que le pedimos. Muchas gracias, Coquito. Dice: respecto a la moneda conmemorativa, es conocida como la moneda del templo, en el que Donald Trump comparte el perfil con el rey Ciro, que hace 2500 años permitió el regreso de los judíos a Jerusalén luego de su exilio de Babilonia. De acuerdo con el Centro Educativo Mikdash, Israel emitió 1000 monedas con el rostro grabado del presidente de los Estados Unidos, en agradecimiento también por reconocer a Jerusalén como la capital del país, y la moneda es simbólica, es decir, conmemorativa, porque no tiene un valor para alguna transacción, sino meramente un simbolismo. Muchas gracias, Coquito. Yo realmente había obviado ese dato de Donald Trump, y todo esto que Coqui menciona por ahí es correcto, así que usted tome nota de ello, porque es un dato bastante interesante de lo que Dios viene haciendo también en el último tiempo con el pueblo de Israel. La fecha y lugar del escrito del libro de Nehemías ya lo vimos con Esdras, es exactamente lo mismo. Los destinatarios también son los mismos, y el propósito del libro también es exactamente el mismo que ya hemos visto. Rasgos singulares que podemos encontrar en el libro de Nehemías, bueno, vamos a encontrar 4, y yo se los voy a decir a continuación. Lo primero es que, aunque Esther, que es el libro que sigue posterior a Nehemías en el canon, aunque Esther es el libro que le sigue a este libro de Nehemías, es cronológicamente este libro el último libro histórico del Antiguo Testamento. Ahora también muchos de su material fue realmente recopilado por Esdras, por Nehemías, que es el más autobiográfico de todos los libros históricos de la Biblia. Nehemías, además, es uno de los mejores ejemplos en las Escrituras de un hombre consagrado a una visión y a alentar a otros a unirse a él en la realización de esta visión, cuando él decide reconstruir Jerusalén, y a través de su discurso político, a través quizá de ese gran carisma que él tuvo como líder, logró que el pueblo de Israel se uniera en esta labor para reconstruir
su amada nación. El decreto también de Artajerjes que vemos en el capítulo 2, en el versículo 8, marca el inicio oficial de las 70 semanas profetizadas en el libro de Daniel en el capítulo 9, lo cual es un dato bastante interesante y un rasgo singular que encontramos en el libro de Nehemías. Y con ello terminamos este libro. Vamos a ir ya al último de los libros históricos que vamos a ver a continuación. Y como ustedes pueden ver, el último de los libros históricos es el libro de Esther, la afamada reina Esther, una historia muy interesante que ha sido objeto de películas, de telenovelas, de series, en fin, una historia bastante, podríamos decir, romántica hasta cierto punto, pero que cuenta parte también de la historia del pueblo de Israel. Y entonces podemos hablar del trasfondo de este libro de Esther, que en el año 486 antes de Cristo, 56 años después que el rey Ciro permitiese a Zorobabel dirigir el primer grupo de exiliados judíos de Babilonia para que regresaran a Judea, que como lo vimos está registrado en el primero y segundo capítulo del libro de Esdras. Jerjes, también llamado el rey Asuero, vino a ser rey del imperio persa. Alrededor del año 478 a.C., el rey Asuero contrajo matrimonio con una exiliada judía de nombre Esther. El libro que lleva su nombre cuenta la historia de cómo esta reina Esther, por su matrimonio con el rey Jerjes o el rey Asuero, como ya dijimos, pudo anular un plan para exterminar a todos los judíos del imperio persa, que habría incluido a todos los que habían vuelto a Judea, es decir, querían exterminar por completo la raza judía. Y como vemos, no es en el caso lamentable de la Segunda Guerra Mundial con Adolf Hitler, no es que ha sido la única persona que ha tenido intenciones de exterminar al pueblo de Israel. Lo vimos con el faraón en los tiempos de Moisés, lo vemos aquí también descrito a través de un plan para eliminar al pueblo de Israel, y a lo largo de la historia muchas naciones han querido eliminar al pueblo de Israel de la faz de la tierra, pero eso, mi amado hermano, según lo que dice la palabra de Dios, no va a ocurrir jamás. Durante el reinado de Artajerjes, hijo de Jerjes propiamente, del rey Asuero, volvieron más judíos a Judea. Eso está registrado en el libro de Esdras entre el capítulo 6 y 7 y en el capítulo 2 del libro de Nehemías. Muchas personas, sin embargo, decidieron quedarse en Babilonia y en otras partes del imperio persa. ¿Por qué razones? Porque hubo muchos también que nacieron dentro de este exilio, que se acostumbraron a ser parte del pueblo de los caldeos, que siguieron siendo parte del pueblo persa y decidieron pues no irse a su tierra de origen, que era Jerusalén, sino permanecer dentro de las tierras del imperio persa. El autor del libro de Esther es totalmente desconocido. La familiaridad del autor con detalles nimios de la historia y con las costumbres persas, además de su evidente simpatía con los judíos exiliados, sugiere que fue probablemente un judío que vivía en Persia para el tiempo en que tuvieron lugar los acontecimientos que se narran, que están descritos en este libro. El diario de Mardoqueo, que lo vemos referenciado en el capítulo 9, en el versículo 20, pudo haber sido además una de las fuentes para la escritura de este libro. La fecha y lugar del libro de Esther, podríamos decir en relación con esto que la familiaridad con los detalles de los hechos acontecidos sugiere que Esther fue escrito poco después de los acontecimientos que aquí se registran, probablemente alrededor del año 450 a.C., y lo más probable es que el libro fuese escrito en Persia propiamente. Los propósitos de este libro, tenemos tres propósitos en el libro de Esther.
El primero de ellos es alentar a los judíos que permanecieron en Babilonia y el resto de Persia a que ellos se mantuvieran firmes en su fe, que ellos pudieran seguir confiando en el Dios de Israel, que ellos pudieran seguir confiando en las promesas de ese Dios y en todas las enseñanzas que de una u otra forma trataron siempre de mantener, a pesar de estar en una cultura totalmente pagana y lejana a lo que ellos hubiesen deseado. Luego, otro de los propósitos también es mostrar a aquellos judíos que habían vuelto a Judá que Dios también estaba obrando entre su pueblo fuera de Judá, es decir, no necesariamente tenían que regresar a su tierra para entender que Dios estaba en medio de ellos, que la presencia de Dios seguía obrando y que Dios iba a alcanzarles donde quiera que sea que ellos se encontraran, indistintamente si estaban cerca de la ciudad santa que era Jerusalén. Dios se encargaba de su pueblo, de cada uno de sus hijos y de toda su descendencia. Y un tercer propósito que podemos encontrar en este libro de Esther es demostrar ante todos los creyentes el cuidado providencial de Dios para con su pueblo. Y eso es algo, mi amado hermano, que no es poca cosa y que tenemos que tener en consideración en nuestros días. No importa la situación que nosotros estemos pasando, y tal vez podemos hacer una analogía con lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. El pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia y en Persia por tantos años, y nosotros ahora quizá nos sentimos a veces en medio de esta pandemia cautivos, o en medio tal vez de tribulaciones, de situaciones que estamos afrontando. A veces nos sentimos cautivos, atrapados, pero Dios sigue mostrando su cuidado para con su pueblo. Dios sigue manifestándose para con cada uno de sus hijos. Él sigue sacando bandera de victoria, y eso lo vemos día con día entre personas que dan testimonio de cómo Dios los ha levantado de una cama por motivos de enfermedad, de cómo Dios sigue abriendo fuentes de trabajo, sigue abriendo puertas para tener ingresos, a pesar de que en el mundo en general y en nuestra nación se dice no hay trabajo, no hay seguridad, no hay salud. Toda una serie de cosas. Dios sigue actuando en su pueblo, Dios sigue teniendo cuidado de sus hijos, Dios sigue manifestándose a cada uno de nosotros, y eso no es poca cosa, mi amado hermano. Tenemos que permanecer fieles, creyendo y sabiendo que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así como se demuestra en este libro y a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, Dios sigue mostrándose de la misma manera, porque ese es su carácter, es parte de sus atributos, el cuidar de su pueblo, el cuidar más allá de su pueblo hoy en día de cada uno de sus hijos, porque por la sangre de Cristo, por el sacrificio y la obra perfecta de Cristo, hemos sido hechos también nosotros sus hijos. Como algo hermoso que podemos ver, el Señor Jesús bajó de su trono siendo el unigénito de Dios, pero cuando Él hace la obra en la cruz, cuando Él resucita y sube otra vez a su trono, ya no es el primogénito, ya no es el unigénito, sino que ahora es el primogénito, y debemos darle gloria a Dios y agradecimiento por eso. Los rasgos singulares, para cerrar ya nuestro estudio de esta noche, en esta sesión número 4, podemos decir que rasgos singulares del libro de Esther: lo primero es que tanto este libro como el libro de Cantar de los Cantares son los dos únicos libros de la Biblia que no mencionan el nombre de Dios. No se menciona en ningún versículo de cada uno de estos libros. El libro de Esther y el libro de Cantar de los Cantares no mencionan el nombre de Dios. No por ello no quiere decir que no son libros que tengan que estar dentro de las Sagradas Escrituras, porque sus enseñanzas son enseñanzas inspiradas por el Espíritu Santo para estar dentro de nuestro canon bíblico. Y lo segundo también es que Esther registra el origen de la fiesta de Purim. Eso podemos verlo en el capítulo 9, en el versículo 16 al 19. No vamos a entrar a hablar mucho de esto, de las fiestas, porque más adelante en otros estudios vamos a hablar sobre las fiestas que Dios estableció para el pueblo judío, y también sobre el tabernáculo de Dios. Entonces vamos a dejarlo para posterior. Pero acá se registra en este capítulo 9 el origen de esta fiesta de Purim, y es el único libro de la Biblia que menciona dicha fiesta.
entonces debemos tener claro que solamente en este libro se menciona esa fiesta. Y con ello, mis amados hermanos, vamos a cerrar ya el estudio de esta noche. Si el Señor lo permite, la próxima semana ya entraremos en los libros poéticos. Son 5 libros, iniciando con el libro de Job y terminando con el libro de Cantar de los Cantares. Yo espero que usted haya aprendido bastante en esta noche. Yo realmente aprendo bastante cada sesión que tenemos, se lo aseguro que sí, y espero que usted haya disfrutado este tiempo en la presencia de Dios, porque cuando estudiamos la palabra de Dios de esta manera también estamos entrando en su presencia y le damos gracias a Dios por ello. Así que yo le invito para que usted tome una posición de reverencia, si usted así lo quiere, y podamos orar en esta noche para agradecer por este tiempo que hemos tenido. Padre amado, te damos gracias, Señor, por una sesión más de Inconmovibles, por un estudio bíblico más que tú nos has permitido tener, Señor, en esta noche, en este viernes 11 de septiembre del año 2020. Gracias porque hemos podido ya cerrar, Señor, con los libros históricos. Gracias por todo lo que tú nos muestras, Señor, a través de estas enseñanzas, acerca de tu carácter, acerca de tus atributos, acerca de las cosas, Señor, que tu pueblo ha vivido, Señor, durante los siglos, pero que tal vez se repiten, Señor, en nuestros días. Permítenos echar mano de este conocimiento, Señor, para ponerlo por obra en nuestras vidas, para ser transformados, Padre amado, para poder, Señor, nosotros no cometer los mismos errores que a veces tanto criticamos, Señor, pero que de una u otra manera, consciente o inconscientemente, a veces cometemos, Padre. Yo te doy gracias por cada persona que ha estado conectada en esta noche, los que se conectaron desde el principio, los que han podido permanecer, Señor, hasta este tiempo, los que no pudieron conectarse, Señor, te doy gracias por los que van a ver, Señor, esta transmisión ya posterior en el grupo Inconmovibles, por los que van a ver, Señor, el video cuando se suba, Señor, en el canal de YouTube. Bendice a cada una de estas personas, bendice a sus familias, bendice sus casas, Señor, bendice sus trabajos, bendice sus finanzas, Padre Santo, y haznos engrandecer cada día más para gloria de tu nombre, Padre, que podamos seguir atesorando conocimiento y sabiduría, no para volvernos arrogantes, no para volvernos, Señor, a que nuestro nombre sea conocido, sino para que tu nombre sea exaltado, para que podamos dar testimonio de ti, Señor, y podamos llevar tu luz y tu evangelio a todo aquel que está necesitándolo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Ha sido como siempre un honor que usted me permita llegar hasta su hogar, o donde quiera que usted se encuentre a través de estas transmisiones. Ha sido un honor que usted me permita enseñar un poquito de las muchas cosas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Lo invito para que usted siga apoyando a su congregación. Si usted es parte de la Frater, conéctese a las transmisiones. Quiero recordarle que mañana a partir de las 5 de la mañana tenemos momentos de oración con la familia de la Frater. A las 7 de la noche mañana hay Generación EJAT para los jóvenes. Tenemos transmisión de Hombres de Poder también a la misma hora. El domingo a las 10 de la mañana culto presencial. También vamos a estarlo transmitiendo por medio de la página de la Fraternidad Cristiana Santa Fe. Pero si usted puede, acompáñenos. No tenga temor, vaya, preséntese a la congregación, reserve su espacio para que usted pueda acompañarnos en este tiempo precioso del culto del domingo. Lunes y jueves también tenemos momentos de oración a las 5 de la mañana. El martes la Escuela de Liberación y Sanidad Interior a cargo de la pastora Eunice Vindas. El miércoles Generación EJAT tiene un estudio precioso sobre el libro de Éxodo. Y el jueves de la otra semana, si Dios lo permite, un culto más de alabanza y adoración a partir de las 7 de la noche. Y la próxima semana, el próximo viernes, si Dios lo permite, la sesión número 5 de nuestro estudio bíblico sobre la Biblia, ya con los libros poéticos. Muchas gracias a todos. Siga usted conectándose, siga usted avivando el fuego de Dios que hay en usted, siga usted firme y adelante en el Señor. No deje que el enemigo prevalezca, sino que la luz y la presencia de Dios que hay en usted prevalezca sobre las acechanzas del enemigo. Los amamos montones. Muchas gracias, mis amados hermanos, por habernos acompañado en esta noche en una transmisión más de Inconmovibles. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan un hermoso descanso y un precioso fin de semana. Hasta la próxima. Bendiciones a todos. Chao, chao.
siendo en forma de Dios.